Entramos de lleno a nuestra sección médica, tal y como les habíamos anunciado. Está con nosotros la doctora María Zunilda Núñez Payán, 3 veces egresada de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, doctora en medicina, especialista en medicina interna y magíster en investigaciones en ciencias médicas. La doctora María Zunilda Núñez Payán es miembro de número de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, especialista en medicina interna e investigadora del Hospital Regional Universitario José María Cabral Ibáez de esta ciudad de Santiago, asimismo del Hospital Metropolitano de Santiago, HOMS. Con ella vamos a conversar hoy sobre el rol del médico internista. Doctora, gracias por acompañarnos, bienvenida a este programa. Me luce que la primera pregunta necesariamente será ¿cuál es el campo de influencia de la medicina interna? Muy buenas noches, gracias doctor Lora Perelló y señor de Bárez por la oportunidad de tener este conversatorio con ustedes y con la población dominicana. Y esta pregunta me la hacen con frecuencia mis pacientes, familiares, y cuando yo voy en la calle, doctora, ¿qué es lo que hace un médico internista? Ustedes lo que hacen es internar. Obviamente que la función de nosotros es justamente tratar de evitar que la gente se interne. Me explico. El campo de influencia del médico internista son mantener sanos los pacientes adultos y diagnosticar y curar las enfermedades curables agudas y sanarlos, y mantener controladas las enfermedades crónicas que vienen con el proceso de envejecimiento muchas veces y que aparecen. Realmente la misión que yo quiero enfatizar esta noche, que muchas veces no solamente los médicos internistas, sino también los médicos familiares, médicos especialistas, a veces con el ajetreo del diario quehacer y la cantidad de pacientes, hay un aspecto que uno lo da por entendido, pero que al observar cómo está el proceso de enfermedad en los dominicanos, yo siento que hace falta que nosotros dedicamos un poquito más de tiempo con la parte de prevención. Y como me siento un poco en deuda continuamente con los pacientes en este sentido, yo esta noche quiero que hablemos un poquito de qué pueden hacer los pacientes y los médicos para evitar enfermarse. E incluso en los últimos meses, hablando con compañeras de mi generación, y la gran inquietud es, ¿y es posible retrasar el envejecimiento? ¿O es posible envejecer en mejor salud? Y eso es un área también que creo muy interesante que toquemos esta noche. Muy bien, yo creo que así lo haremos. Y para comenzar nuestro conversatorio un poquitico más a fondo, me gustaría que tú definieras cuál es la situación de la salud en la República Dominicana en estos momentos. Para yo contestar esto, quiero mostrar algo que yo encontré en la página web de la OPS, hablando sobre cómo está, en qué situación estamos en la República Dominicana. Estos son datos del 2009, que no creo que hayan cambiado demasiado. La República Dominicana tenemos una población total de alrededor de los que son censados, aproximadamente de 10.090.000 habitantes, y en este momento la esperanza de vida al nacer para los hombres son 71 años y para las mujeres son 72 años. La probabilidad de morir antes de alcanzar los 5 años todavía en este momento son de 32 por 1.000 nacidos vivos, y la probabilidad de morir entre los 15 y los 60 años son 172 por 1.000 en hombres y 149 por 1.000 en mujeres. ¿Cómo podemos nosotros trabajar con esto? Esto es parte de lo que vamos a conversar esta noche. La situación de salud en la República, si hacemos comparaciones
con países con mejores condiciones de educación sobre todo, yo creo que tenemos mucho que mejorar. Tenemos mucho que mejorar. Y algunas de las cosas interesantes que yo creo que podemos hacer los médicos para amplificar el impacto de la salud es transformar un poquito esa relación médico-paciente que históricamente nosotros hemos llevado y que culturalmente los pacientes dominicanos sobre todo le transfieren al médico la responsabilidad por su salud. Yo quiero aclarar algo, nosotros no somos dioses, tenemos la suerte de haber podido interpretar la información a través de la educación, pero no tenemos el don absoluto para saber todo. Pero sí tenemos información que yo creo que es importante transferirla a los pacientes para que adquieran la responsabilidad de su salud. Algo que yo le transmito a mis pacientes y le insisto es que el mejor acto de amor que usted puede hacer por un ser querido es cuidarse y mantenerse saludable. Y me consta que hay muchos aspectos en la cultura que debemos insistir nosotros los médicos. Por ejemplo, doctor Lola, no sé si a usted le pasa como muy frecuentemente me pasa a mí en la consulta con los pacientes. Vamos a comentar un poquito sobre algunos mitos que los pacientes tienen en relación al manejo de su entendimiento de salud. Una de las cosas, por ejemplo, es que aquí todavía las personas tienden a pensar que los medicamentos no son complicados, como los médicos los recetan, creen que no van a tener grandes complicaciones y se tiende a automedicar. Y esto, hasta una aspirina en una persona que en el momento inadecuado puede traerle complicaciones importantes. Yo creo que la automedicación, las personas deben ser un poco más cuidadosas. La otra cosa que con frecuencia yo observo es que uno le indica una medicina a un paciente, el paciente va comentándole a un compañero, oye, que tiene, pero yo tengo lo mismo, mira, para evitarte ir al médico, toma esto. Y cada persona es muy particular. Eso es otra de las cosas que yo creo que debemos ir los dominicanos mejorando un poquito. Y algunos otros mitos que yo veo en mi consulta es que los pacientes, cosas que los pacientes hacen, el día que tiene consulta no se toma la medicina, para que uno vea cómo se siente sin la medicina, con la esperanza de que le quiten la medicación, especialmente en pacientes con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión. Realmente lo que uno, en esos casos, lo que uno quiere hacer es verificar si la medicina es efectiva. Si usted no se la toma, ¿cómo vamos? Y también con frecuencia las pacientes dejan de tomar la medicación cuando van a tomarse análisis, porque tienen la sensación que eso va a interferir con el resultado del laboratorio. Amén de la cantidad de veces que, no sé si el doctor Lora puede hacer algunas anécdotas de pacientes que le llegan, que por ejemplo, como la que estaba haciendo hace un momento, de una paciente que le indicó su medicamento al esposo, porque los dos sufrían del corazón, y iban al mismo médico, y el paciente casi se muere. Los dominicanos somos, en sentido general, muy buenas personas y hacemos las cosas con deseo de ayudar, pero en este tipo de cosas realmente la mejor ayuda que usted puede hacer es cuando una persona no se siente bien de salud, que acuda a su médico. Esos son parte de los mitos que en el día a día. Algunas de las cosas que yo quiero transmitirle, por ejemplo, yo quiero mostrarle esto a mis pacientes que siempre me preguntan. Esto es una gráfica que da la proporción de hombres y mujeres que tenemos, que es una proporción equivalente. Y yo pienso
estoy convencida que las grandes transformadoras de la sociedad dominicana somos las mujeres, porque las mujeres somos por cultura las que cuidamos la casa y somos las madres, somos las hijas, somos las esposas y somos las responsables de transmitir en la cultura los hábitos. Yo creo que las mujeres dominicanas tenemos que asumir el dar salud como el valor, uno de los valores fundamentales en nuestra familia. Yo creo que, y eso debe transmitirse en la familia y debe transcribirse en los lugares educativos. Ya es tiempo de que desde que un niño entra al preescolar, al primario, se le empiece a dar hábitos de salud y a transmitirle conocimiento de salud. E incluso se hagan intervenciones desde ese momento para evitar enfermedades tan frecuentes y tan como tenemos ahora con la obesidad. Los dominicanos, esto es un número tentativo porque no tengo el dato exacto, pero yo puedo decir que el 50% de nosotros tenemos genes que nos predisponen a tener hipertensión o a tener diabetes. Con esa realidad no podemos estar indiferentes ni pensar que tal vez no me toque, porque todos tenemos un familiar con enfermedad hipertensiva o diabética. Yo quiero mostrar este dato, me puede poner, la información que ustedes están viendo aquí es en la gráfica superior, lo que ustedes están viendo que es que la mayoría es la proporción, ¿por qué se nos están muriendo los dominicanos? La gráfica mayor de muerte, de causa de mortalidad, es por enfermedad isquémica del corazón. Le continúa enfermedad cerebrovascular. Luego tenemos diabetes mellitus, enfermedad hipertensiva, accidente por transporte terrestre, insuficiencia cardíaca, cirrosis y otras enfermedades del hígado. ¿Las tres primeras qué por ciento hacen? Las tres primeras tenemos 30%. 30% las tres primeras. Y lo interesante de esta gráfica, además de saber lo que ya usted y yo sabemos, doctor Lora, de que aquí la mayoría de gente todavía se muere por infarto al corazón, es que de todas esas causas que nosotros hemos mostrado ahí, la mayoría en este momento, y es uno de los aspectos en que la ciencia más ha incidido en relación a salud, es en el entendimiento de cómo prevenir esas enfermedades. Entonces nosotros, los médicos internistas, conjuntamente con los médicos familiares, dado que parte integral de nuestra intervención en esa persona es mantenerla sana, yo siento que es nuestra responsabilidad dedicar un tiempo a evitar esa proporción de enfermedades evitables. Y debemos incluir, incluso eso es interesante, que las ARS, el mismo Estado, incluyan la consulta del paciente sano como algo obligatorio y regulado. Incluso debieran obligar a los pacientes a que reciban esta atención, porque desde el punto de vista de costo-beneficio y de nuestra labor médica, no es solamente curar al paciente. Es más, los médicos nos sentimos hasta tristes cuando vemos un hombre joven, 40, 35 años, 45 años, con un infarto que le va a limitar su capacidad de trabajo, su calidad de vida. Porque ahora lo más interesante es que nosotros lleguemos a viejos sanos, y hasta se muera uno sano, porque claro, obviamente hay que tener en cuenta que uno tiene un tiempo de vida limitado, pero
No es lo mismo llegar a los 70 años y usted poder moverse, usted ejercitarse, usted poder compartir con amigos. Entonces, insistir en mejorar la calidad de la vida de la población, yo creo que vale la pena. Entonces, yo quiero transmitir qué podemos hacer los médicos, que no es complicado. Vamos a esperar, vamos a una pausa comercial y en breve regresamos para que tú sigas con este interesante tema.